Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a complementar resolviendo un ejercicio más sobre el tema de electrostática, pero combinada con estática, con equilibrio, ¿ya? No olvidemos que es importante que nosotros trabajemos en un solo sistema, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver que para resolver cualquier problema en electrostática siempre vamos a usar la ley de Coulomb, donde la fuerza, ya sea de atracción o repulsión, es igual a la constante K por carga 1, carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? La distancia que separa a ambas cargas eléctricas, ¿ya? Siempre debemos ser ordenados en cuanto a las unidades físicas. Si vamos a trabajar en el sistema MKS, la fuerza debe estar en newtons, las cargas en coulombs, las distancias en metros. En este sistema, el valor de la constante K es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. También podríamos resolver problemas en el sistema CGS, ¿ya? En este caso, la fuerza tendría que estar en dinas, las cargas en statcoulombs y la distancia en centímetros. El valor de la constante K es de 1 dina centímetro cuadrado sobre statcoulomb al cuadrado, ¿ya? Veamos este problema. Dos cargas eléctricas, cada una de 0,25 gramos de masa, están suspendidas de un mismo punto mediante unas cuerdas de 10 centímetros. Las cargas eléctricas generan una fuerza de repulsión que las separa 10 centímetros entre sí. Calcular el valor de cada carga eléctrica. En el gráfico podemos observar que aquí tenemos una carga, le vamos a llamar carga 1, y acá tenemos otra carga, le vamos a llamar carga 2. ¿Ya? Estas dos cargas están colgadas por hilos, por cuerdas, ¿no? Que tienen una distancia de 10 centímetros de longitud. ¿Ya? Como ambas cargas son positivas, entre las cargas se genera una fuerza de repulsión. ¿Ya? Y esa fuerza de repulsión separa, de acuerdo al problema, 10 centímetros entre sí, formando acá un triángulo equilátero, un triángulo con los tres lados iguales. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo al problema, nos están pidiendo que calculemos la carga eléctrica, el valor de cada carga eléctrica. Eso es lo que nos están pidiendo. Veamos cómo vamos a trabajar. En el gráfico que estamos observando, vamos a hacer algunos arreglos. En el tema de dinámica, nosotros hemos aprendido, ¿ya?, de que sobre las cuerdas se manifiesta una fuerza que se llama la fuerza tensión, ¿ya? Entonces, esta masita pequeña que corresponde a las cargas, ¿no?, que están atadas por cuerdas, sobre la cuerda se va a manifestar una fuerza que se va a llamar tensión sobre la misma cuerda, ¿no? Aparte, en el gráfico podemos observar la fuerza de repulsión eléctrica entre ambas cargas eléctricas. Y finalmente también podemos observar que se manifiesta una fuerza vertical a quien hemos llamado peso en dinámica. ¿Ya? Peso. No te olvides que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, sobre la carga 1 tenemos una tensión, una fuerza de repulsión y el peso, es decir, la masa por la gravedad. Sobre la carga 2 también se manifiestan las mismas fuerzas, la tensión sobre la cuerda, la fuerza de repulsión y el peso, la masa por la gravedad. Por lo tanto, para resolver este ejercicio, porque todo el sistema se encuentra en equilibrio, vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre. Si recuerdas, el diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sobre el plano cartesiano. Dibujamos el plano cartesiano, eje Y, eje X. En el punto origen vamos a colocar a la carga 2 en el punto origen y vamos a dibujar sus fuerzas. La fuerza tensión, acá está, ¿ya? La fuerza de repulsión y el peso o la masa por gravedad. Ahora, este es un triángulo equilátero de los tres lados iguales. Nosotros sabemos que en un triángulo equilátero sus ángulos también son iguales, ¿no? En un triángulo equilátero los ángulos son de 60 en cada vértice, ¿no?
Entonces podemos decir que acá en este vértice hay 60 grados. Ese es el dato que vamos a anotar. Porque la fuerza-tensión tiene que descomponerse, ya que se encuentra en el plano, ¿ya? En el segundo cuadrante. Entonces, vamos a descomponer, ¿ya? Una de sus componentes se va a estar en el eje y el otro componente va a estar en el eje X. A la componente que está junto al ángulo le corresponde coseno. Por lo tanto, esto es tensión coseno de 60, porque es el cateto adyacente. A la otra componente le vamos a poner seno, tensión seno de 60. La fuerza F no necesita descomponerse, ni la masa gravedad tampoco necesita descomponerse. Una vez realizado el diagrama de cuerpo libre, tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas. Pero veamos con qué datos contamos. La distancia entre las cuerdas y la distancia de separación es de 10 centímetros. ¿Ya? La masa de cada esferita, la masa de cada carga eléctrica es de 0,25 gramos. ¿Ya? Y como estamos trabajando con dinámica, vamos a necesitar para el peso el valor de la gravedad. La gravedad en el sistema CGS sería 981 centímetros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué nos piden calcular? La carga 1 y la carga 2. Pero ambas cargas tienen la misma masa, ¿no? Por lo tanto, ambas cargas van a tener la misma carga eléctrica, el mismo módulo. La carga 1 va a ser igual a la carga 2. Esto nos va a servir para hacer un análisis futuro. Teniendo el diagrama de cuerpo libre, realizamos una sumatoria de fuerzas en cada eje. Como está en equilibrio y no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas en cada eje tiene que ser 0. Sumatoria de fuerzas en X debe ser 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también debe ser 0. Trabajemos primero en X. En el eje X tenemos a la fuerza F, a quien vamos a considerar como positiva, está en el eje X positivo, y la tensión coseno de 60, ¿no? Que sería negativo porque está apuntando en el sentido de X negativo. Entonces, primero el positivo, F menos tensión coseno de 60. Eso va a ser igual a 0. Todo este término que está con el signo menos, con el signo negativo, va a pasar al segundo miembro como positivo. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la tensión coseno de 60. Como no sabemos cuánto es la tensión, vamos a guardar esta ecuación para resolverlo al final. ¿Ya? En el eje X habríamos llegado hasta aquí. Ahora trabajemos en el eje Y. En el eje Y también vamos a hacer una sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Ya? Consideramos positivo a la fuerza que está apuntando hacia arriba, en este caso tensión seno de 60. Y consideramos negativo a el peso, es decir, a la masa por gravedad porque está apuntando hacia abajo. Entonces anotamos primero el positivo, tensión seno de 60 menos masa por gravedad es igual a 0. Masa gravedad está con el signo negativo, se va a ir al segundo miembro como positivo, ¿no? Si revisamos, tendríamos todos los datos. Sabemos cuánto es la masa, sabemos cuánto es la gravedad. El valor de seno de 60 nos puede proporcionar la calculadora, por lo tanto podemos despejar. Vamos a calcular acá la tensión. Aquí tenemos tensión por seno de 60. Todo lo que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad dividido entre el seno de 60. Reemplacemos datos. Estaríamos trabajando en el sistema CGS. 0,25 gramos es la masa por la gravedad. 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, dividido entre el seno de 60. Introducimos todos esos datos a la calculadora. 0,25 por 981 dividido entre el seno de 60. El resultado, 283.19, redondeando. Por lo tanto, la tensión es de 283.19. Este dato de la tensión lo podemos utilizar en el eje X. Si recuerdan, llegamos hasta esta expresión. La fuerza es igual a la tensión por el coseno de 60. Podemos reemplazar el dato de tensión obtenido
para poder calcular cuánto es la fuerza. Entonces reemplacemos ese dato. La fuerza es igual a la tensión por el coseno de 60. En vez de tensión, vamos a anotar el resultado hallado. 283.19 dinas, ¿ya? Porque gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado se convierte en dinas, ¿ya? Eso vamos a multiplicarlo por el coseno de 60, de acuerdo a la expresión matemática. Multiplicando tenemos una fuerza de 141.60 dinas. Acabamos de calcular la fuerza de repulsión, ¿ya? Esa misma fuerza se manifiesta en ambas cargas, ¿ya? 141.60 dinas en la carga 2, también 141.60 en la carga 1. Es la misma fuerza. Como ya tenemos la fuerza, ahora podríamos calcular una de las cargas eléctricas. Para ello, ¿no? Vamos a calcular la carga 2 vamos a calcular. Para ello utilizamos la ley de Coulomb, ¿ya? La fuerza es igual a la constante K por carga 1 por carga 2 dividido entre la distancia al cuadrado, la distancia de separación entre ambas cargas, ¿no? De acá, nosotros sabemos que la carga 1 va a ser igual a la carga 2. En vez de carga 1, podemos reemplazar y ponerlo carga 2. Aquí tendríamos carga 2 por carga 2, ¿no? ¿Verdad? Carga 2 por carga 2 va a ser carga 2 al cuadrado. Es como decir, x por x es x al cuadrado. Entonces las cargas prácticamente acá se van a convertir en una sola, ¿ya? Carga por carga, carga al cuadrado. Una vez habiendo hecho eso, vamos a despejar, ¿no? Esta incógnita tiene que quedarse solita. Vamos trasladando los demás términos. La distancia al cuadrado que está dividiendo pasa a multiplicar. Y la constante K que está multiplicando pasaría a dividir. Por lo tanto, el despeje final, la carga 2 al cuadrado es igual a la fuerza por la distancia al cuadrado dividido entre la constante K. Reemplazamos datos. Nuevamente repito, estamos trabajando en el sistema CGS. En vez de fuerza vamos a anotar el dato que hemos encontrado, 141.60 dinas, por la distancia. La distancia de separación entre ambas cargas eléctricas es de 10 centímetros, por lo tanto anotamos 10 centímetros elevados al cuadrado, dividido entre la constante K. La constante K en el sistema CGS es una dina centímetro cuadrado por Stat-Coulomb al cuadrado. Eso es lo que hemos anotado acá. En la calculadora, 141.60 por 10 al cuadrado dividido entre 1. Resultado, 14.160 coulombs al cuadrado. ¿Por qué? Porque las demás unidades se van a eliminar. Dina con dina se elimina, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado también, solo queda Stat-Coulomb al cuadrado. Ahora nos concentramos en este cuadrado, ¿no? Que ha salido de la multiplicación. Q sub 2 por Q sub 2, Q2 al cuadrado. Este cuadrado pasaría al otro lado en forma de raíz cuadrada. Significa que tenemos que sacar entonces la raíz cuadrada de 14.160 Stat-Coulombs al cuadrado, ¿ya? Sacando la raíz tenemos, redondeando, 119. Este cuadrado con la raíz desaparece, solamente quedaría Stat-Coulombs. La carga 2 tiene un valor de 119 Stat-Coulombs, ¿no? Pero la carga 1 va a tener el mismo valor, ¿ya? Por lo tanto, la carga 1 también es 119 Stat-Coulombs. De esa manera es como se debe resolver el ejercicio propuesto. Muchas gracias.